Lucas capítulo 14, verso 15 en adelante. Parábola de la gran cena. Abra la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 14 y vamos a leer desde el verso 15 en adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, te ruego por tanto que no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿A quién mandó buscar? Mandó buscar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y le dijo el Señor: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve pronto por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Con la palabra de Dios abierta en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 15, y vamos a meditar en la parábola de la gran cena. Muchas de las cosas que dice la palabra de Dios las dice por parábolas. ¿Cuál es la intención, verdad? Que nosotros meditemos en la palabra de Dios y comprendamos con la sabiduría del Espíritu Santo qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esa parábola, cuál es el mensaje que Dios nos está comunicando. La palabra de Dios es fuente inagotable de vida. Cada vez que vamos a ella, Dios nos va a ministrar y nos va a hablar de diversas maneras conforme a la necesidad de nuestro corazón para edificar nuestra vida. En esta mañana, en la parábola de la gran cena, vamos a comenzar en la introducción de este pasaje. La introducción de este pasaje de la gran cena está en los versículos anteriores, donde dice los convidados a las bodas. Y ese convidados a las bodas es otra parábola. Entonces, el Señor, para lo que nos quiere hablar, utiliza dos parábolas. Primero, los convidados a las bodas, y luego, después de los convidados a las bodas, sigue la gran cena. Pero lo que es importante que entendamos es que aunque cada parábola tiene un significado individual, en este caso la una está directamente relacionada con la otra, como quien dice, una cosa nos lleva a la otra. Y eso es lo que vamos a aprender en esta hora de la palabra de Dios. La introducción de la parábola de la gran cena comienza en los convidados a las bodas. Aquí dice que en los convidados a las bodas estaba observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Y como estaba observando cómo escogían los primeros asientos, le refirió a los convidados una parábola diciendo: ¿qué estaba haciendo Dios aquí? ¿Estaba qué? ¿Cuántos creen que Dios nos mira? ¿Cuántos saben que Dios tiene puestos sus ojos en cada uno de nosotros y nos ve y nos conoce todo el tiempo? Aquí estaba observando. Cuando fueres convidado, le dice entonces en esto, para parafrasear y avanzar: no te sientes de primero, porque de pronto haya algún invitado que sea más especial y entonces a usted le digan: siéntese atrás porque este puesto es para otro que debe estar aquí sentado más adelante. Entonces, ¿por dónde le dice que comience? ¿Por el primer puesto o le dice que comience por el último? Dice: comience por el último. Y el hombre que está observando o el que organiza la fiesta, entonces le dice: no, ese puesto no es el suyo, venga acá y siéntese un poquito más adelante. Y de esa manera
comienza a hablar esta parábola. Los que estaban atrás empiezan a ocupar los primeros lugares. Y esto da una enseñanza acá en el versículo 11. Dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será ¿qué? Enaltecido. El asunto aquí de esta parábola es una cuestión de humildad. Lo que está buscando el hombre que está observando el comportamiento de las personas cuando llegan a las bodas es quien realmente es humilde. Y eso es lo que está sucediendo acá en esta parábola. Preste mucha atención a lo que Dios nos está hablando. En el versículo 12 dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Ve que sí tiene relación esta parábola con la otra que acabamos de leer, porque después de que los convidados no asistieron a la invitación, ¿a quién mandó buscar? A los pobres, a los cojos, a los mancos y a los ciegos. Entonces, una parábola está directamente relacionada con la otra. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces les decía que era una cuestión de humildad y que no se debía invitar a los amigos, a los hermanos, a los parientes, ni a los vecinos ricos, porque era una cuestión como de proximidad. Y en este caso de la invitación a las bodas, el requisito ¿cuál era? Lo que estaba buscando el hombre que estaba observando. Estaba buscando ¿qué? Humildad. No estaba buscando que fuera familiar, estaba buscando quien fuera humilde. Cuando nosotros hacemos una fiesta o una reunión, ¿a quiénes son los primeros que invitamos? A los amigos, a los parientes y a los vecinos, y preferiblemente de pronto si son vecinos ricos, ¿verdad? Porque si es cuestión de regalo, pues para que traiga un buen regalo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene de malo si uno cuando hace una fiesta, a los primeros que invita son a las personas que uno más aprecia, ¿cierto? A los que uno más cercano tiene, a los que más conoce y con los que se siente bien. Y aquí dice, no, cuando usted haga esta actividad, no invite amigos, ni hermanos, ni parientes, ni vecinos ricos. Si eso es lo primero que uno hace, entonces, ¿por qué? Porque esas personas que uno invita, amigos y esos, son personas muy próximas, son muy cercanas. Son muy, como decimos nosotros, de la casa, son muy de la familia, son muy de confianza. Y aquí no se trata en la parábola de familia, ni de confianza, ni de proximidad. ¿Cuál era el requisito que estaba buscando el observador? Humildad, no que fuera ni amigo, ni pariente, ni vecino, así tuviera plata, pero no servía ese requisito, sino cuestión de humildad. Entonces los amigos, los hermanos y los parientes vecinos, en este caso, no clasifican. ¿Y cuál es la razón que da la Biblia? La razón es la recompensa. Él dice, usted invitaba a los vecinos ricos o a las familias, ¿verdad? Los invitados de esas personas cercanas, esas personas se iban a quedar con un compromiso de que usted los había invitado a una fiesta de ellos. Ahora ellos tenían, cuando hicieran una fiesta, necesariamente que invitarlo a usted, ¿verdad? Entonces ahí quedaría en deuda, como debiéndole un favor. La palabra de Dios tiene un principio bíblico, dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿La gloria de quién es? De Dios. Por mucho que yo siembre y por mucho que Apolos riegue, ¿de quién pertenece la gloria? ¿A quién le pertenece?
a Dios, porque Dios es el que da el ¿qué? El crecimiento. Sabemos, como dice la Biblia, que por mucho que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. ¿Y qué tiene que ver esto? Si por la proximidad alguien se siente comprometido, pues ya tiene su recompensa. Como nosotros decimos, favor con favor se paga. Y en esta parábola no vale la regla de favor con favor se paga. Por eso dice que los amigos y los conocidos no. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene de malo entonces uno invitar? Si uno lo primero que hace cuando hace una cena o una actividad especial es invitar a las personas cercanas, a las amistades, a la familia y a los que conoce. La recompensa que de acuerdo a esta parábola necesitamos no es un bien que pueda ser devuelto, no es favor con favor se paga. Aquí la recompensa no es un bien que nos puedan devolver. Veamos lo que dice el versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuál es la recompensa que estamos buscando aquí en esta parábola? La resurrección de los justos. No es hacerle un favor a alguien para que alguien me lo haga a mí, o invitar a alguien a mi fiesta, por decirlo así, para que luego esa persona también me invite a mí a su fiesta, porque ahí, como dice la palabra de Dios, ya cada uno tiene su recompensa. Aquí necesitamos es una celebración donde no pueda haber una recompensa que pueda ser regresada o devuelta. ¿Por qué? Porque la recompensa que está buscando aquí el hombre que está observando es la resurrección de los justos. Bien, recapitulemos. La introducción a la parábola de la gran cena es la parábola de los convidados a las bodas. El observador está buscando en esa reunión personas que sean humildes. Por eso debemos estar sentados no de primero, sino sentados de último, para que luego que estemos sentados de último nos digan, venga, siéntese aquí de primero, de acuerdo al orden que el observador tiene para sus invitados, porque cada invitado tiene un lugar que está ya dispuesto para él. Entonces, para no pasar penas, que lo pasen a uno de adelante, luego para atrás, pues es mejor sentarse atrás. Si le toca atrás, pues ya está atrás, o de último. Pero si le corresponde más adelante, pues lo van a colocar más adelante. Pero lo otro que dice es, a esas bodas no invite amigos, ni parientes, ni vecinos. Y uno lo primero que hace cuando uno hace una fiesta, ¿qué es? Pues invita a los amigos y a todos los que conoce. Y entonces, ¿por qué aquí dice que no? Dice que no, porque luego esas personas que son muy cercanas se van a sentir en deuda con usted, y cuando hagan una fiesta pues también lo van a invitar. Y aquí no se trata de favor con favor se paga, sino que aquí estamos buscando una recompensa que no se puede devolver, y es la que está al final de la parábola, que dice que es la resurrección de los justos. Pero en esa resurrección de los justos, los que sí están convidados son, dice el verso 13, Lucas 14, 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Bueno, dice, bueno, esos son los que clasifican. Bien, la proximidad fraternal en este caso hace que se pierda el objetivo principal, que es la resurrección de los justos. Y la resurrección de los justos es un asunto de vida o muerte. Nada más una persona se está ahogando, ya la sacan del agua sin respiración. Ahí es una cuestión de ¿qué? De vida o muerte. Si no se le dan primeros auxilios, inmediatamente la persona puede ¿qué? Morir. Y en ese momento,
¿quién es la persona más indicada para ayudar a esa persona? ¿La mamá, el papá o los hermanos? No, ¿por qué? Porque uno se asusta, se pone nervioso, grita, llora, hace de todo menos ¿qué? Menos ayudarle. Ahí necesitamos una persona que, como decimos nosotros, piense con cabeza fría y sepa lo que hay que hacer y lo haga rápido, porque eso es cuestión de ¿qué? De tiempo, de urgencia. Entonces, en este caso no se trata del amor fraternal. Aquí es una situación de la resurrección de los justos, y la resurrección de los justos es un asunto de vida o muerte. Por eso es que dice que el requisito, en esencia importante, para poder participar de esa boda, es que sea pobre, manco, cojo o ciego. En otras palabras, que sea ¿qué? Humilde. Ahora, para ser humilde hay que ser pobre, no es lo que está diciendo aquí, pero sigamos avanzando. En los convidados a las bodas hay una especie de filtro. Preste atención a lo que el Señor nos está hablando. En los convidados a las bodas hay una especie de filtro, como una especie de convocatoria, como cuando uno dice, estamos participando en un proceso de selección. ¿Sí se da cuenta? ¿Y cuál es el requisito que están buscando en el proceso de selección? La humildad. Por eso dice que el que se humilla será exaltado, y por eso dice que el que se exalta será humillado. O sea que el que no es humilde no sirve, porque el perfil que está buscando el que hace la convocatoria es la humildad. El perfil que está buscando el que está observando en medio de la fiesta o de las bodas es que se humille. Es muy importante que comprendamos lo que Dios nos está hablando. Los convidados a las bodas fueron convocados porque se acercaba una gran cena. Y como se acercaba una gran cena, ya estaba el observador haciendo el proceso de selección en medio de la convocatoria. Le estaba echando ojo a los que estaban necesitando. Ahora miremos Jueces capítulo 7, verso 12 al 19. En Jueces capítulo 7, verso 12 al 19, habla de que todos los que estaban convocados tampoco servían para el propósito. Le repito que los convidados a la boda fueron convocados porque se acercaba una gran cena. Ahora miremos Jueces capítulo 7, verso 12 en adelante. Aquí llama Dios a Gedeón. Los madianitas estaban robándose la bendición del pueblo y tenían amedrantado al pueblo. Y Dios llamó a Gedeón para que en el liderazgo de Gedeón fuese libertado el pueblo. Pero cuando se reunió el ejército que iba a salir a la batalla con Gedeón, Dios dijo, no, hay 30,000. Y después van a decir, dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué podía decir si salían los 30,000 a la guerra? Nosotros somos un ejército grande, somos un ejército numeroso, somos un ejército poderoso, y entre nosotros 30,000 fuimos capaces de derrotar a los madianitas, y de esa manera le robaban la gloria a Dios. Y Dios dijo, no, 30,000 no. Convoque a la gente y dígale, bueno, ¿quiénes están asustados? Salieron 22,000 y dijeron, nosotros estamos muy asustados. Bueno, váyanse. Quedaron 8,000. 8,000 es mucho. Llévelos a las aguas y pruébelos en las aguas. Y cuando los probaron en las aguas, de los 8,000 solamente clasificaron ¿cuántos? 300. Clasificaron solo 300 personas. Y Dios dijo, esos 300 son los que yo necesito para librar la batalla contra los madianitas. Porque el que da la victoria, ¿quién es? Dios, que es grande y poderoso. Cuando nosotros tenemos un problema, una circunstancia difícil y se resuelve y Dios se glorifica, ¿quién es el que tiene el poder de glorificarse y de obrar?
yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? No hay nada que sea imposible para Dios. Pero quiero que se coloque de pie y lea conmigo este pasaje de Jueces, que yo creo que es como un pasaje muy exquisito de la palabra de Dios, así como cuando uno tiene un manjar delicioso enfrente. Vea, lea conmigo Jueces capítulo 12, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Préstele mucha atención a este pasaje. ¿Todos están concentrados? Amén. Entonces comencemos. Vea, Jueces 7:12 dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. O sea que ¿contra quién se estaban enfrentando? Contra una gran multitud, contra un ejército que parecía langostas de la cantidad que era. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Preste atención a esta parte, mire. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda de los madianitas cayó. ¿Quién lo tumbó? Un gran pan de cebada que iba ¿qué? Rodando. ¿Y quién es el gran pan de cebada? ¿Quién es el gran pan de cebada? Cristo. Cristo es el pan. Y cuando Cristo, que es el pan, sale contra nuestros enemigos y va rodando, ¿quién se le atraviesa? Nadie. Quiebra lo que encuentre. ¿Y cuántos creen que en este lugar está el gran pan de cebada que rueda y que puede derribar todas las fortalezas del mal? Para Dios no hay nada que sea imposible. En el verso 19, sigo leyendo. Y su compañero respondió y dijo, verso 14: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y después de eso se armó un tropel en medio de los madianitas, porque a la medianoche, cuando ellos tenían rodeado el campamento de los madianitas y tocaron la trompeta y empezaron a quebrar los cántaros, ¿qué había dentro de los cántaros? Las teas que estaban ¿qué? Encendidas, ¿verdad? Y cuando quebraron todos los cántaros, salió de adentro de los cántaros ¿qué? El fuego que había en las teas que tenían encendidas, y el sonido de las trompetas, el sonido de los cántaros que quebraron y el fuego que ellos empezaron a ver alrededor, causó entre todo ese ejército
un susto tan grande que a la medianoche se levantaron y en medio de la oscuridad empezaron a batallar unos contra los otros y otros a huir, hasta que todos fueron completamente derrotados y todos fueron completamente destruidos. Un gran ejército que Dios destruyó, ¿con cuántos hombres? Con 300. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero ¿quién destruyó el gran ejército? ¿Quién destruyó el gran ejército? Cristo. ¿Cómo lo destruyó? El pan que iba, ¿qué? Rodando. El pan es ¿qué? Todopoderoso. El pan derrota a los enemigos. Bien, ahora miremos Marcos 14, 3 al 9. Marcos 14, 3 al 9. Jesús es ungido en Betania, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, repita conmigo, Simón el leproso. ¿Qué tenía Simón? Lepra, que nos quede claro. Y estaban ahí ¿quiénes? Cristo con sus discípulos en casa de Simón el leproso. Uno dice, bueno, ¿y qué hacían ahí? Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, aparte de que tenía lepra, estaban sentados con él a la mesa. Uno dice, bueno, ¿qué hacían en casa de un hombre que tenía lepra? Y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí diciendo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Quiénes se enojaron? Todos los que estaban ahí, los que eran personas muy cercanas, los amigos y los que eran más próximos. ¿Sí ve? Por eso es que en este caso la gente cercana no ¿qué? No clasifica, porque puede decir cualquier cosa, opinar o criticar de cualquier manera y no entienden lo que Dios está haciendo. Aquí dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, porque la lepra está muy acompañada de la ira y del enojo, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho, lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿En cuánto glorifican a Dios por esta mujer que quebró el vaso del perfume? Entonces, así como Gedeón y los 300 quebraron las vasijas, aquí vemos a una mujer que quebró el frasco del perfume en casa de Simón el leproso. Pero podíamos decir, quebró el frasco y libró una batalla en casa de Simón el leproso. ¿Qué había en esa casa? Lepra. En casa de Simón podríamos decir el orgulloso, porque la lepra es tipo del orgullo. Podríamos decir en casa de Simón el leviatán, porque el orgullo es el leviatán que habla Job finalizando. La lepra es orgullo, la lepra es soberbia, la lepra es altivez. Y Dios al altivo lo mira ¿cómo? De lejos. Y en la parábola que estamos nosotros leyendo y estamos estudiando, Dios busca ¿a quién? Al humilde, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Esta mujer que hizo en casa de Simón el leproso, quebró el frasco, y aparte de eso, ¿qué hizo? Se humilló. Y Dios dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se contará lo que esta mujer hizo para memoria de ella. ¿Quién libró esa batalla en esa casa? Una sola ¿qué? Mujer.
Porque una sola mujer que quiebre el frasco del perfume puede librar cualquier batalla contra cualquier soberbio, contra cualquier altivo, contra cualquier arrogante y contra cualquier cosa que se levante en contra de Dios, en contra de su palabra o contra cualquier mal. Lo puede derribar y lo puede derrotar. ¿Cuántas personas? Una sola ¿qué? Una sola mujer. ¿Dónde están las mujeres que quiebran el frasco del perfume? ¿Dónde están las mujeres que ven la victoria de Dios? ¿Dónde están las mujeres que solamente entienden que solamente ellas y Dios son suficientes para librar cualquier batalla y cualquier situación que estén enfrentando? Porque el poderoso, realmente poderoso, que hace toda la obra y que da toda la victoria, es Dios. Y Dios está levantando a las mujeres, porque si los hombres no vienen a la batalla, entonces Dios va a usar ¿a quiénes? A las mujeres. Lucas capítulo 14, verso 15, parábola de la gran cena. Esa era solamente la introducción, pero ahora dice: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Dice que estaban oyendo esto, los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y todos a una comenzaron a excusarse. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Primero le dice: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y lea conmigo Mateo capítulo 5. Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Pero en Mateo capítulo 5 lo amplía más, porque dice las bienaventuranzas. Amplía las bienaventuranzas. Verso 2: y abriendo su boca, en Mateo 5, verso 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora dice: bienaventurado el que participa del pan en el reino de Dios. ¿Y qué es participar del pan? Le dice: a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que todo está preparado. Ya todo está ¿qué? Listo. La comida ya está ¿qué? Servida. El tiempo ya ¿qué? De la cena llegó. ¿Y cuántos creen que ya todo está preparado? ¿Cuántos creen que la mesa está servida? ¿Cuántos creen que el momento de participar en la mesa es ahora? Ya todo está ¿qué? Preparado. Ya todo está listo. ¿Y Dios qué está haciendo? Convidando. Está diciendo: venid, que ya todo está preparado. Y bienaventurado el que participa de esa mesa y de ese pan en el reino de Dios. Y entonces empezaron a invitar. El primero sacó una excusa. La primera excusa fue: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. El otro invitado sacó la segunda excusa: he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito ir a verla. Pues generalmente uno primero, antes de comprar algo, ¿qué hace? Lo mira y después lo compra. Aquí lo compraron y después dijeron que lo iban a mirar. O sea, uno dice: bueno, esa excusa está como rara, ¿ah? Es una excusa reforzada.
La tercera excusa: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Por lo menos uno dice, bueno, el que se acabó de casar de pronto sea excusable, ¿verdad? Para no ir a participar de la mesa y del pan, porque eso es prioridad. Pero los demás, pero lo invito a abrir Deuteronomio capítulo 20, verso 1 al 9, que es el contexto de este pasaje. Uno dice, bueno, ¿y de dónde sacó Jesús esa parábola? La sacó de aquí, de Deuteronomio capítulo, versículo 1 dice, leyes sobre la guerra. Preste mucha atención. Leyes sobre la guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. La mesa está ¿qué? Servida. El tiempo ¿a qué? Llegado. Ya todo está ¿qué? Preparado. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. ¿Cuál es la ventaja que tenemos de ir a la guerra? Pues que Dios está con nosotros. Y Dios sale a la guerra con nosotros. Y Dios pelea por nosotros. Y Dios nos salva y nos da la victoria en medio de toda la batalla. Esa es la gran ventaja que tenemos. No importa que luchemos contra un ejército más grande o más poderoso que nosotros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, preste atención al verso 5. Las mismas excusas que sacaron en la gran cena son los mismos requisitos de la guerra que está hablando acá. Deuteronomio 25. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, los oficiales se levantarían delante del pueblo y le preguntarían de una vez al pueblo y le preguntarían al ejército, ¿quién de ustedes ha comprado casa nueva y que no la haya estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sé que muera en batalla y algún otro la estrene. Entonces, no, yo acabé de comprar casa. Bueno, usted no sirve para la guerra, salga de acá porque tiene que ir primero a estrenar su casa. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Aquí compró 5 yuntas de bueyes y aquí compró ¿qué? Una viña. Pero al fin y al cabo es ¿qué? Lo mismo, ¿verdad? Acá tenía que trabajar en el arado y aquí ya tenía el viñedo. ¿Quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Primera excusa, segunda excusa y tercera excusa. Entonces usted dice, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver la gran cena con los requisitos para la guerra? Acuérdese que Jesús estaba hablando por parábolas. O sea que estaba diciendo una cosa, pero realmente estaba queriendo decir otra. ¿Y qué era lo que estaba tratando de decir? Que la gran cena realmente era una gran ¿qué? Una gran batalla. Que lo que estaba convidando a las bodas era porque estaba convocando al ejército, estaba seleccionando a los hombres y a las mujeres de guerra y de batalla. ¿Y cuál era el requisito? Ser ¿qué? Humilde. Y por eso decía, no te sientes de primero porque de pronto ese no es su lugar. De pronto su lugar está más atrás. Usted sabe que en lo natural, cuando el ejército forma, ¿quiénes se sientan adelante? Los generales, capitanes, ¿cierto? Los que tienen mayor rango.
Y los soldados hacen ¿qué? Fila. Y usted no ve que un soldado que hace fila, que está en medio del pelotón, se venga y se haga acá de primero y se coloque el sombrero del coronel o del general. Porque ese no es ¿qué? No es su lugar. Y aquí lo que estaba hablando en los convidados a las bodas era que estaba alistando el ejército no para una gran cena, sino para una gran ¿qué? Batalla. Por eso las mismas excusas que sacaron los invitados son los mismos requisitos de la guerra que menciona el Antiguo Testamento. Y por eso entonces dice, bienaventurado el que participa de esta gran batalla o de este gran pan en el reino de Dios. ¿Comprendemos? La parábola de la gran cena realmente es una gran batalla. Y esta gran batalla es la batalla de los hijos de Dios. ¿Y cómo dice eso, pastor? Pues porque la palabra de Dios nos enseña que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y Dios, a través de cada hijo suyo, está librando una gran batalla. Pero aquí está convocando a un gran ejército. Una gran cena es, en este caso, es una gran convocación para una gran batalla. Y los convidados no podían ser amigos, hermanos, ni parientes, ni vecinos ricos, porque uno le dice al hermano, venga, le da una orden como a un soldado y le dice, no, ¿usted qué me va a mandar a mí? Si usted es hermano mío, respéteme. Ahí no hay ¿qué? Ahí no hay orden de autoridad, no hay orden de guerra ni de batalla. Ahí no le prestan a uno atención, porque entre más cerquita a veces estén de uno, menos cuidado ¿qué? Prestan. Menos obedecen órdenes. Y en un ejército y con unos soldados, ¿qué se necesita? Que se dé una orden y que los demás ¿qué? Obedezcan. Y que en medio de la batalla, cuando se le diga a un soldado a la derecha, no dispare a la izquierda, porque nos deja ahí ese lado descubierto y lo matan a él y después nos matan a nosotros. O sea, así no sirve. Por eso les decía que no era una situación de fraternidad ni de amistad, sino que era una situación de humildad donde los requisitos sí se cumplieran. ¿Y cuáles eran los requisitos? Si los convidados no eran amigos, hermanos, ni parientes, ni vecinos ricos, ¿por qué no podían ser ellos? Porque ninguno puede servir ¿qué? A dos señores, o amará al uno y aborrecerá al otro. ¿En qué estaba preocupado el de la hacienda? ¿En la batalla? No, estaba preocupado ¿en qué? De la hacienda. ¿En qué estaba preocupado el de los bueyes? De la batalla, no, estaba preocupado de los bueyes. ¿En qué estaba preocupado el que estaba recién casado? De la batalla, no, estaba preocupado de la luna de miel y etcétera. Ya ustedes saben que es el único que uno dice, bueno, era que como que de pronto, pero de acuerdo a la palabra de Dios, delante de Dios, hasta el recién casado para Dios fue ¿qué? Una excusa. O sea que no estaba justificada su ausencia de la convocación. ¿Cuántos comprenden lo que Dios nos está hablando? O sea que de acuerdo a esto, ¿cuántos tienen excusa para no participar de la convocación de Dios? ¿Cuántos tienen excusa? Ninguno tiene excusa. No, es que yo no tiene excusa, hermano. Aquí de acuerdo a esto no hay excusa que sea válida. Ninguno puede servir a dos señores porque ama al uno y aborrece al otro. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Y no es que no pueda ser inmensamente rico, sino que su corazón no puede estar colocado ahí, porque eso le puede robar el primer lugar a Dios. Y Dios merece y es digno del primer lugar en nuestra vida. Nadie debe claudicar entre dos pensamientos. Por eso en la convocación de la guerra a lo último les dijeron en Deuteronomio,
¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Pase aquí al frente todos los que son miedosos. Y pasaron ahí. Tampoco sirven para la guerra. Porque con ese miedo de ustedes se llena de miedo el resto del ejército y a lo último ni ustedes ni el resto de los soldados. Cuando dice Apocalipsis, los condenados, ¿quiénes inician la lista? ¿Los qué? Pero los cobardes e incrédulos y etcétera, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Porque el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos son valientes aquí? ¿Cuántos le dicen no al temor, no al miedo, no a la cobardía? Yo soy un hombre valiente, yo soy una mujer valiente. Entonces no claudique entre dos pensamientos. O ama a Dios o no, o va a la fiesta o no va. ¿Y con qué clase de personas? Vea, como parece, bueno, y aquí dice que los que sí servían eran los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Uno dice, bueno, pero eso es como lo peorcito, ¿verdad? Y uno dice, pero lo peorcito es lo que sí clasifica aquí. Pero ¿en qué sentido lo dice? Vea, cuando David formó un ejército y empezó a formar su ejército, ¿a quiénes convocó para formar su ejército? A los amargados, a los endeudados, a los afligidos y a los menesterosos, a los despechados, a los aburridos, a los que ya lo habían perdido todo, a los despatriados. Y el ejército de David comenzó con 400 hombres de guerra que eran endeudados, afligidos, amargados, menesterosos, con esos. Y usted dice, bueno, ¿y por qué esos? Bueno, porque esos fueron los que estuvieron dispuestos a la convocatoria de David. Y fue que David no encontró más. No encontró más. Los únicos que llegaron fueron esos. Pero cuando uno mira la gloria de los valientes de David, dice, hicieron proezas, mataron gigantes. Había uno que encontró un león en un foso y descendió al foso y mató al león. Y eso que ese no era de los más poderosos. Hubo uno que peleó contra los enemigos hasta que se le pegó en la mano la lanza con la que estaba batallando. ¿Eso qué es? Valentía, ¿verdad? Eso ya no es ni amargado, ni endeudado, ni nada. Eso ya era la gloria de Dios y el poder de Dios y la libertad de Dios y la victoria de Dios. Y Dios está buscando esa clase de hombres y esa clase de mujeres que se paren en la brecha, que salgan a la convocación de la gran cena. Y usted dice, una gran cena, o sea que es un buffet de una comida rica. Sí, ahí hay un gran pan. ¿Y cuántos quieren ser bienaventurados de participar de ese gran pan? Levante su mano. Dios hoy nos está convocando porque la mesa está servida. Donde está tu tesoro, ahí está también ¿qué? Tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En la hacienda? ¿En los bueyes? ¿En la luna de miel? Donde está tu tesoro, ahí también está ¿qué? El corazón. Si su tesoro está por allá, no clasifica para el gran pan. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El primer lugar es de Dios. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y luego todas las cosas nos serán añadidas. Ahora le dice, ve por las plazas y por las calles. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. La misma lista de los que debían ser invitados en los convocados a las bodas son la misma lista que estaba clasificando para participar del gran pan en la gran cena. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y uno dice, bueno, y para la guerra, ¿por qué Dios llama a tanta gente mutilada? Si antes
En lugar de una mano necesitamos ¿qué? En lugar de un pie necesitamos ¿qué? Dos. Y aquí dice mancos, cojos. ¿Y en la guerra se necesitan ojos? Claro que sí. ¿Qué hacen los ciegos ahí? Uno dice, bueno, esta convocatoria está muy extraña. ¿Qué hace un ciego en medio de la batalla? Veamos lo que dice Marcos capítulo 9, verso 42. Porque el pensar de Dios a veces difiere del pensar nuestro. Y lo que nosotros llamamos malo delante de Dios es que bueno. Marcos capítulo 9, verso 42. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar. En el contexto de lo que estamos hablando hoy, cualquiera que se le atraviese a uno de mis soldados que sí está creyendo en lo que yo estoy haciendo, mejor le es que se amarre una piedra en el cuello y se tire ¿en qué? En el mar. Pero ¿para qué Dios quiere que se tire en el mar? Para que se quede ¿qué? Callado. Como quien dice, mejor no opine que no está entendiendo lo que estoy haciendo. Pero mire aquí lo que dice. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué debemos hacer con ella? Cortarla. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser ¿qué? Apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer, mejor que córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos, ser echado ¿qué? Al infierno. Ya se puso pesado, pastor. Donde el gusano, ya eso no lo repitió. Si ve que Dios repite las cosas, o sea, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, ¿quiénes fueron convocados a la guerra? Todos los que se habían ¿qué? Mutilado. Si la mano le era ocasión de caer, ¿qué hicieron esos? Se la cortaron. Si el pie le era ocasión de caer, ¿qué hicieron? Lo cortaron. Si el ojo le era ocasión de caer, ¿qué hicieron? Se lo sacaron. Y usted dice, y pastor, ¿eso es literal? No, eso no es literal. Lo que está diciendo ahí es que para asistir a la guerra debían cortarse de la vida de cada uno de ellos todas las cosas que les estaban impidiendo humillarse delante de Dios, que era el requisito en el que debía tener el ejército que Dios estaba convocando para la gran cena y la gran batalla. Y si la mano no le estaba dejando humillarse, ¿qué debía hacer? Cortarla. Si el pie le estaba estorbando y no le impedía humillarse, ¿qué debía hacer? Cortarlo. Si el ojo, lo que estaba viendo, le estaba impidiendo humillarse delante de Dios, ¿qué debía hacer? Sacarlo. Por eso los que fueron invitados sacaron excusas, porque no estuvieron dispuestos a cortar de su vida lo que les impedía ir a la gran cena. Por eso el padre de familia se enojó y dijo, no, un momentico. Yo necesito aquí en mi casa a los pobres, a los cojos, a los mancos y a los ciegos. Y cuando lo trajeron, dijeron, no, todavía hay lugar, todavía no se ha completado el número del ejército. Ve por los caminos, ve por las veredas, porque
hasta que se complete el número y hasta que se llene mi casa con el ejército que yo necesito para participar de este gran pan que tiene detrás de él un gran botín de guerra. ¿Cuántos reciben esa palabra? El botín de guerra más importante es el pan, porque podemos participar. Pero el botín de guerra detrás de ese gran pan y de esa gran mesa es la resurrección de los justos. Porque a Dios le importa y a Dios le interesa y le es prioridad ¿qué? La resurrección de los justos. La salvación suya, la salvación mía, la salvación de todas las personas. De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo que envió a su ¿qué? A su Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se ¿qué? No se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera Dios nos ha amado que estamos aquí presentes escuchando la palabra de Dios. Pero para Dios, una de las cosas prioritarias y una de las cosas más importantes es que la resurrección, la palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y lea conmigo Joel capítulo 2, verso 16 y 17. Joel capítulo 2, verso 16 y 17. Desde el verso 15 dice, desde el verso 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a quienes, a los niños y a los que maman, porque de ellos Dios fundó la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea que los casados tampoco tenían ¿qué? Excusa. Debían salir de su cámara y de su tálamo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está su Dios? Dios nos invita a participar de un gran pan. Ministerio Red Global Jesús. Visítanos y conoce más de la palabra de Dios los días domingos a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde con el pastor Edwin Calderón.